Déjame empezar a grabar la sesión. Ya, listo. Ok, ahí sí se puede ver. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Listo. Entonces, déjame un ratito. Ok, ok. Pues, ok. Ok, aquí tengo mi curva. Vamos a hacer de que este de aquí es mi función de demanda. Ok, yo tengo esa función de demanda de ahí. Y lo que me dice es que entre dos precios, ¿verdad? Entre el precio de aquí y el precio de acá, va a haber un excedente, ¿verdad? Si nosotros recordamos Introducción a la Economía, esta parte de aquí siempre va a ser un excedente. Es decir, si normalmente el precio está por aquí, ¿verdad? Y si mi disposición a pagar está aquí, obviamente esta parte de aquí va a ser un excedente. Y esta parte de aquí lo puedo responder con un ejemplo. Si nosotros normalmente, ¿verdad? Sabemos que un excedente es eh, el sobrante en valores monetarios que se encuentra entre la expectativa o el valor que yo estoy dispuesto a pagar y el valor real del mercado. Solo para poner como un ejemplo, si yo voy a McDonald's a comprar una hamburguesa y yo espero comprar una hamburguesa en 7 8 dólares y normalmente la empresa me dice la hamburguesa no cuesta 8 dólares, sino que cuesta 5,99. ¿Ok? Entonces, dentro de mis preferencias o dentro de mi perspectiva como consumidor, cuando yo iba a disponer de pagar 8 dólares, los cuales iban a estar plenamente destinados para una hamburguesa, termino recibiendo la hamburguesa y aparte un excedente. Este excedente es el excedente del consumidor. Entonces sería la diferencia entre lo que yo estoy dispuesto a pagar, ¿verdad? Y lo que me está ofreciendo el mercado. ¿Ok? Entonces, eh, si yo pongo el mismo ejemplo, ¿verdad? Y existe otra persona en la cual está dispuesta a pagar, no está dispuesta a pagar 8 dólares, sino que está dispuesta a pagar 7 dólares. Sin importar que esté un poco más abajo su disposición a pagar, como no es exactamente el mismo precio del mercado, ¿verdad? Entonces sigue teniendo excedente. ¿Hasta qué punto? Hasta que exista personas a las cuales tienen esa expectativa o tienen ese deseo de comprar una hamburguesa con 5,99. Inclusive, si yo tengo una disponibilidad a pagar de 6 dólares, por ese centavo que me dan de cambio, que me dan de suelto, ¿verdad? Eso también se comprende como excedente. Es decir, solo va a haber cero excedente del consumidor cuando yo consuma, eh, en este caso, una unidad que corresponde a mi disposición a pagar igual al precio del mercado. Que eso es donde ocurre cuando es la última unidad a comprar dentro de la función de demanda. Entonces, si nosotros vemos gráficamente, justamente en este punto de aquí donde se intersecta el precio del mercado y la curva de demanda, es ese punto donde están la cierta cantidad de personas a las cuales van a comprar las últimas unidades del mercado, por así decirlo. Entonces, en este caso sería verdadero. ¿Ok? Entonces, en este caso ya sabemos que la respuesta correcta es verdadera. La siguiente, la cantidad suministrada de granos de café disminuye cuando. ¿Ok? Aquí es algo interesante, ¿verdad? Porque nosotros primero debemos recordar para responder esta pregunta, ¿bajo qué perspectiva estamos? ¿Bajo la perspectiva del consumidor o bajo la perspectiva del agricultor? Si estamos en la perspectiva del agricultor, ¿verdad? Entonces, creo que aquí está un poco incompleta. Ok. Eh, Me imagino
¿verdad? Que esta pregunta está un poco incompleta, ¿verdad? Porque lo que estaba viendo era que... mm, 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 mm. Ok. Sí, está un poco incompleta, ¿verdad? Porque en este caso, si más no me acuerdo, creo que daba una cierta introducción al ejercicio, ¿ok? Más que todo porque las opciones se basan en esa introducción. Dice, la cantidad suministrada de granos de café disminuye cuando. Entonces, en esta parte de aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En la parte de la teoría del consumidor me dice de que la cantidad suministrada de granos de café disminuye, ¿verdad? Suministrada, ¿ok? Eso quiere decir que no estamos enfocando en la parte de la empresa. Si en la parte de la empresa, esto es en introducción de la economía. Si la cantidad que ofrecen las empresas disminuye, eso significa que el precio en el cual ellos van a pagar o que ellos están produciendo estos granos de café ha disminuido. Es decir, existen menos empresas, ¿verdad? A las cuales están disponiendo de su capital, disponiendo de su trabajo para poder alcanzar un nivel de producción. ¿Ok? Es como algo en cadena. Me dice, la precipitación anual por lluvias promedio disminuye debido a una sequía en América Central y del Sur. ¿Ok? Posiblemente puede ser esa ahí, pero no, en este caso no me puedo asegurar por el contexto o por la introducción al ejercicio. El precio del té sube. Si nosotros queremos definirlas dentro de un mercado de teoría del consumidor, dentro de que, dentro del que el caso en que tenemos a X como la cantidad de granos de café y a Y como la cantidad de té, ¿verdad? Y nos estaría diciendo sobre la elasticidad precio cruzada, ¿verdad? Que es positiva. Aquí sí podríamos estar asumiendo esto de aquí. ¿Ok? Entonces, un sindicato de trabajadores recolectores se forma y aumenta los salarios. Mm, esto no tiene mucho que ver. ¿Ok? Como les estoy diciendo, esta pregunta está un poco incompleta, sinceramente. Pero bueno. La siguiente pregunta me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Creo que aquí es donde comienza la buena. Me dan estas gráficas de aquí, ¿verdad? Y me dan las siguientes opciones. La respuesta correcta en este caso aquí es la de aquí. El consumidor prefiere B en vez de C. Prefiere el paquete B a C. ¿Mm? Ok. Entonces, dentro de la gramática, ¿verdad? Este de que prefiere B a C, lo que está dando a conocer es de la forma, en realidad es la manera inversa. Eh, no se puede. ¿Qué quiere dar a conocer esta forma inversa? De que la preferencia va a ser a C, ¿verdad? En vez del el paquete B. ¿Ok? Entonces, yo voy a preferir a C en vez del paquete B. Eso es lo que trata de dar a conocer la primera. La segunda me dice el paquete B es menos costoso que el paquete A. Eso yo no lo puedo decir, ¿eh? Porque si yo trazaría una línea recta, ¿verdad? Como representación de la restricción presupuestaria, en este caso de aquí, ¿verdad? Lo que yo estaría dando a conocer es que existe una variación en los precios, más no en el ingreso, y no estaría tan seguro, ¿ok? Pero en este caso, no estaría para nada seguro, ¿verdad? Si nosotros trazamos la línea recta aquí, por el cambio de los precios, ¿ok? El paquete A es menos costoso que el paquete B, ocurre el mismo caso. No estoy seguro, por lo tanto no me iría por esa respuesta de ahí, ¿ok? Tanto A como C. Gramáticamente hablando, esto tanto A como C me trata de dar a conocer de que tanto A, ¿verdad? Voy a preferirlo como a C. Eso quiere decir que ambos son indiferentes. Y para que ambos sean indiferentes, ambos deben estar en una misma curva de utilidad. ¿Ok? Entonces, tanto A como a B. En este caso, esta yo también podría estar escogiendo,
¿verdad? Porque lo que me está diciendo es que ambos me reflejan un mismo nivel de utilidad, ¿ok? Entonces, esta es la que yo también podría estar escogiendo, ¿ok? Como respuesta correcta, ¿ok? En este caso creo que había como dos respuestas. Muy bien. Hasta ahí no hay ninguna duda. Ninguna pregunta. Es necesario que tengan claro esta parte de aquí. Sí. Bueno, ok. Sigo. La cuarta me dice, ¿cuál de las siguientes no es uno de los supuestos para la teoría del comportamiento del consumidor? Entonces, lo que vamos a revisar es lo siguiente. Vamos a machetear de abajo para arriba. Eh, Dice, las curvas de diferencia son cóncavas. Si nosotros recordamos, la palabra clave en esta parte de aquí en curvas de diferencias era convexa, no era cóncava. ¿Ok? Era la convexidad la cual hacía de que las curvas de utilidad tengan en forma de U. Entonces, en eso ya podemos decir de que no es uno de los supuestos de la teoría del consumidor. Los consumidores pueden ordenar por orden todos los paquetes de productos, exacto. Esto es lo que me decía el primer axioma de racionalidad, de que las preferencias de un consumidor son completas. O que en otras palabras, las preferencias de un consumidor pueden ser establecidas bajo un orden o bajo una prioridad. Eso está dentro de las primeras ayudantías que acabé de dar. Entonces, seguimos con el de arriba. ¿Se prefiere más de un bien o a menos de un bien? Dependiendo de la preferencia del consumidor, aquí va a ser depende. Dependiendo de las preferencias del consumidor, se va a preferir más de un bien que menos de un bien, pero en teoría sí. Siempre va a haber una preferencia. Y esta preferencia es lo que desliga a la parte de aquí, de que si yo tengo establecido el orden, ¿verdad?, de los paquetes de productos, entonces si yo me pongo a escoger entre dos productos, obviamente voy a saber cuál voy a escoger de un bien o menos de un bien, ¿ok? Y la última me dice, los consumidores tienen un conocimiento completo de sus ingresos monetarios, los precios de todos los bienes y servicios y la capacidad de cada bien para satisfacer al consumidor. Entonces nosotros en este de aquí, obviamente, si nosotros hicimos la parte operativa, si nosotros en algún momento hicimos esta maximización de utilidad, nosotros sabemos que para maximización de utilidad, una persona o un consumidor debe de saber, ¿verdad?, eh, cuál es su ingreso y cuáles son los precios de esos productos que quiere consumir. En eso es lo que se basa la pregunta. ¿Okay? La siguiente me dice, las curvas de demanda tienen pendiente descendente porque el efecto ingreso siempre refuerza el efecto sustitución. Aquí hay dos cosas por las cuales sencillamente aseguran o afirman o corroboran que la respuesta sea falsa. Primer caso, la pendiente de la curva de demanda no tiene nada que ver con el efecto ingreso y efecto sustitución. Estos dos efectos lo que trata de dar a conocer es que dada una variación en los precios, ¿verdad?, cómo afecta esta cantidad demandada. Puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Okay? Si el efecto ingreso refuerza el efecto sustitución, ¿verdad? Obviamente tiene una pendiente negativa, pero no siempre. Cuando el efecto ingreso también disminuye o va en contra o va en contra del efecto sustitución, también hay pendiente negativa. Entonces, esa parte ahí no me afecta en nada. Y otra cosa, la pendiente de las curas de demanda plenamente depende no de mi efecto de sustitución, sino de la ecuación que yo saque de la función de demanda marshalliana. ¿Ok? Entonces, si yo establezco una función, una curva de demanda marshalliana, esa va a ser mi función de demanda utilidad y a su vez esa es la que me va a ayudar a establecer esta pendiente de la curva de demanda, porque obviamente lo que estoy hallando es la curva de demanda. ¿Ok? Entonces, en esa parte de ahí, la respuesta es falso. En el caso de la siguiente pregunta, dice, en el equilibrio de la maximización de utilidad, si me dice equilibrio es condición de optimización, debe darse el caso de que la tasa marginal de sustitución sea igual a la relación de los precios de los dos bienes y las utilidades marginales por dólar de cada uno de los bienes sean iguales. Ok, vamos a separarlos.
Debe darse el caso de que la tasa marginal de sustitución sea igual a la relación del precio de los dos bienes. Esta parte de aquí sencillamente es que me está describiendo la condición de optimización. Si me está describiendo la condición de optimización, perfecto, sí es verdad, porque me dicen el equilibrio y la maximización de utilidad, la cual es la condición de optimización. Lo que me dice es que la RMS, la tasa marginal de sustitución, es igual a precio de X sobre precio de Y, que en este caso es la relación de los precios de los dos bienes. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con la parte de acá? Las utilidades marginales por dólar de cada uno de los bienes sean iguales. Eso quiere decir, operativamente hablando, nosotros tenemos que RMS, ¿verdad? Voy a tratar de escribirlo acá abajo. La RMS es igual a precio de X sobre precio de Y. ¿Qué pasó? Se fue para acá abajo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? La RMS nosotros recordamos que es la utilidad marginal de X dividido por la utilidad marginal de Y. ¿Okay? Entonces esto tiene que ser igual al precio de X sobre el precio de Y. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una multiplicación por cruz? Si a la utilidad marginal de Y lo pasamos a multiplicar y el precio de X lo pasamos a dividir. Entonces, eso daría igual a la utilidad marginal, ¿verdad? Con respecto a X, dividido para el precio de X, ¿verdad? Igual a la utilidad marginal de Y sobre precio de Y. Entonces, esta parte de aquí lo que me trata de decir es que la satisfacción o la felicidad que yo reciba por cada dólar que yo pague tiene que ser igual para ambos precios. Lo cual en teoría es lo que está diciendo aquí, las utilidades marginales por dólar. Cuando le digan utilidades marginales por dólar, se refiere a esto de aquí. Que yo divido la utilidad marginal, ¿verdad? En el caso más adelante que veamos productividad marginal, en las funciones de producción va a ser la productividad marginal o la utilidad marginal dividido para el precio de ese bien. ¿Ok? Ahí yo puedo hallar la utilidad marginal por dólar. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la respuesta como verdadera. ¿Ok? Seguimos. Un consumidor maximiza la utilidad. Un consumidor maximiza la utilidad de un ingreso dado a elegir la combinación de bienes para que las utilidades marginales sean iguales. Un consumidor maximiza la utilidad de un ingreso dado al elegir la combinación de bienes para que las utilidades marginales sean iguales. ¿Ok? Esto es falso. ¿Por qué? Porque lo que me está dando a conocer aquí, ¿verdad? Es que la condición de optimización en la que el consumidor, en la que el consumidor llega a maximizar su utilidad o llega a maximizar, es decir, la condición de optimización de un ingreso dado, ¿verdad? Al elegir la combinación de bienes, es decir, si yo llego a elegir la combinación de bienes y hago todo el proceso de maximización, esa maximización me da una condición de optimización en la cual las utilidades marginales son iguales. Eso es falso, porque tengo que hallar la utilidad marginal, ¿verdad? Pero eso no es toda la ecuación, necesito la variación en los precios. ¿Cuándo las utilidades marginales van a ser iguales? Cuando los precios de los dos productos sean iguales. Porque si nosotros nos damos cuenta, precio de X igual al precio de Y, ¿verdad? Ambos precios iguales, esto termina siendo 1, llego a multiplicar esto a la parte de acá arriba, y ahí, solo en ese entonces, las utilidades marginales van a ser iguales. ¿Ok? Entonces, esto solo se va a cumplir cuando los precios sean iguales. Por lo tanto, falso, no se cumple en todos los casos. La demanda del mercado es la suma horizontal de las demandas de todos los consumidores en el mercado. Esto es verdadero. Si nosotros recordamos esta parte de... si nosotros recordamos esta parte de introducción a la economía, ¿verdad? Y nuevamente los ejercicios que hemos hecho en las ayudantías, para poder hallar una demanda del mercado, sencillamente la demanda del mercado es igual a la sumatoria de todas las funciones de demandas individuales, lo cual me dice que va a ser una suma horizontal. Es decir, dado un precio, ¿verdad? Sea que yo consumo 5 helados cuando el precio es $2 y otra persona come 6 helados cuando el precio es $2, la demanda del mercado va a ser la suma de todas esas cantidades que se van a demandar dado un precio fijo. Y ese precio es horizontal.
dentro, si nosotros lo graficamos. Por lo tanto, es verdadero. Lo que me dice aquí, una curva en diferencia muestra todas las combinaciones de dos bienes que se pueden comprar a partir de un ingreso dado. ¿Dónde están las opciones? Ahí, acá están. Ok, dice, una curva en diferencia muestra todas las combinaciones de dos bienes que se pueden comprar a partir de un ingreso dado. Eh, en este caso, una curva en diferencia sí muestra todas las combinaciones de dos bienes que se pueden comprar a partir de una utilidad dada. Es decir, cuando nosotros tenemos una utilidad constante, nosotros ahí y solo ahí podemos decir de que van a ser todas las combinaciones posibles dentro de la curva en diferencia. Por lo tanto, falso. La respuesta es que se refleja eso, ¿verdad? Solo cuando se entregue un nivel de utilidad dada. ¿Ok? No cuando es ingreso. Seguimos, porque la tenemos larga todavía. Dice, un consumidor en equilibrio puede alcanzar una curva en diferencia más alta si y solo si aumenta el ingreso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? ¿Ok? En este caso, si nosotros recordamos, ¿verdad? Una función de demanda marshalliana, solo pongamos esto en contexto. La utilidad, ¿verdad? Es una función que depende de las cantidades. Si las cantidades X y Y aumentan, la utilidad va a aumentar o la curva de diferencia va a desplazarse hacia el lado derecho. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo aquí es, un consumidor cuando está en equilibrio puede alcanzar una utilidad mayor, una curva de diferencia más alta, solo si aumenta solo el ingreso. ¿Qué pasa si yo disminuyo los precios? Si yo llego a disminuir los precios, ¿verdad? Esto también tiene un efecto positivo, porque nosotros sabemos de que la curva de restricción presupuestaria se amplía, se desplaza hacia la derecha. Y con eso, si yo llego a un nuevo nivel de utilidad, obviamente va a ser un nivel de utilidad mayor, porque voy a estar consumiendo más cantidad de, una mayor cantidad de productos. ¿Ok? Déjenme ver. Ok, déjenme regresar. Ok, entonces seguimos. Esta parte aquí es falso. La siguiente me dice, una línea presupuestaria da la cantidad de un bien que se pueden comprar en cada cantidad del otro bien con un ingreso y precios dados. ¿Ok? Ok. Lo que me está dando a conocer es, si nosotros asumimos que el primer bien, la cantidad de un bien, ¿verdad? Nosotros sabemos que el precio de X por X más precio de Y por Y es igual a ingreso. Esta es la restricción presupuestaria. ¿Ok? Entonces, si nosotros llegamos a despejar esto de aquí, va a ser Y igual al ingreso dividido para precio de Y. ¿Ok? No sé por qué se va para abajo, pero no importa. Menos precio de X sobre el precio de Y, ¿verdad? Multiplicado por X. ¿Ok? Esta es la restricción presupuestaria, pero despejada. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? La línea presupuestaria, esta ecuación de aquí, da la cantidad de un bien, da el resultado de Y, la cantidad de Y, que se puede comprar en cada cantidad del otro bien, ¿verdad? En la cantidad de X, con un ingreso, ¿verdad? Y con un precios dados, ¿ok? Entonces, lo que me está diciendo es, para poder comprender esto de aquí, necesitaba despejar la función de restricción presupuestaria. Lo que me dice es, para hallar Y, ¿verdad? Yo necesito hallar X dado un nivel de precio, tanto de X como Y dado, y un nivel de ingreso dado. ¿Ok? Entonces en esto sería verdadero. Hasta aquí no hay ninguna duda, ninguna pregunta. No hay ninguna duda.
Hasta ahorita no tienen ningún problema. ¿Sí me están entendiendo? Porque por ahí vi que no me entendían. Entonces, sigamos. ¿Ok? La siguiente me dice, cuando la demanda disminuye, ¿verdad? Y considerando la oferta constante, ceteris paribus, la producción de equilibrio aumenta. Obviamente es falso. Si nosotros regresamos a introducción a la economía, ¿verdad? Vamos a poner solo vamos a hacer que esa sea la demanda. Y esta es la oferta. ¿Ok? Entonces, si me dice que la oferta es constante, ¿ok? Pues, la oferta es constante y la demanda disminuye, ¿ok? Entonces, lo que me está diciendo es que la producción de equilibrio aumenta. Obviamente no, porque si yo tengo aquí un nivel de producción, ¿verdad? Y acá yo tengo otro nivel de producción, ¿verdad? Esta diferencia que me produjo la disminución de la demanda, obviamente me va a generar una reducción en la cantidad producida, ¿ok? Entonces, en este caso es falso. Y no me estoy adentrando tanto en la parte de que es introducción a la economía, porque esa parte en teoría ya la deberíamos tener clara. Pero igual de todas maneras estoy dando la solución. ¿Ok? Dice, solo un cambio en el precio de un bien provocaría un cambio en la demanda, en la cantidad demandada del bien. Y aquí nos vamos a enfrascar en la parte eh, recordando la demanda marshalliana. ¿Ok? La demanda marshalliana, en el caso de una función Cobb-Douglas, es alfa del ingreso dividido para precio de X. ¿Ok? Aquí tengo el precio de Y. No, ¿verdad? Entonces, la variación, es decir, si esta cantidad de X disminuye o aumenta, uno de los principales causales es el precio de ese bien. ¿Qué pasa si el precio del otro bien aumenta? Sencillamente la cantidad de X se mantiene constante. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces, queda como verdadero. ¿Ok? Es por eso que queda como verdadero en esta pregunta de aquí. Entonces, seguimos. Hasta ahí no hay ninguna duda. Ok, seguimos. Dice, la electricidad precio cruzada es. En ese caso, creo que... mm, recordemos, precio cruzado. ¿Qué es lo que me trataba de dar a conocer? Eh, Nosotros sabemos que existen tres elasticidades. Elasticidad precio-demanda, que esa me dice si la demanda es elástica o inelástica. La elasticidad precio cruzada, si me dice que es un bien complementario o es un bien sustituto. Y la elasticidad renta, que es la que me dice si es un bien de lujo, un bien inferior o un bien normal o un bien necesario. ¿Okay? Entonces, bienes normales, eso es para elasticidades precio-demanda. Se van estos dos de acá. Positivo para bienes inferiores. Bienes inferiores corresponde a elasticidad renta. Por lo tanto, este se va. ¿Cuál es el que queda? Bienes complementarios. Ahora confirmemos. Negativo para bienes complementarios. Si nosotros aumentamos el precio de un bien, este negativo me quiere decir de que la cantidad del otro bien va a ser negativa o va a reducir. Va a ser reducida. Por lo tanto, es correcto. Si fuera en el caso de bienes sustitutos, ¿verdad? El aumento en el precio de X, ¿verdad? Esto va a generar un aumento en la cantidad de Y. Por lo tanto, ambos tienen una relación plenamente directa y positiva. Por lo tanto, es positivo para bienes sustitutos, negativo para bienes complementarios. ¿Okay? Negativo se hace relación a esta relación inversa. Si aumenta el precio, disminuye la cantidad del otro bien. ¿Okay? Entonces, la elasticidad ingreso de la demanda es, en la siguiente pregunta, ocurre el mismo caso.
eliminamos lo que corresponda a elasticidad de expreso cruzada, la cual corresponde a precios de productos sustitutos y bienes complementarios, ¿verdad? Y aquí tenemos dos, bienes inferiores y bienes normales. ¿Ok? En este caso, elasticidad, ingreso de la demanda es, recordemos, ¿qué es lo que te da a dar a conocer ingreso, la elasticidad, ingreso a la demanda? Que si mi ingreso aumentaba, ¿verdad? ¿Qué pasaba con la cantidad demandada de X o la cantidad demandada de un bien? Si esa cantidad disminuía, es decir, tenía una relación negativa o una relación inversa, ¿verdad? Estábamos hablando de bienes inferiores. Entonces, en este caso, vamos a decir de que va a ser negativo para bienes inferiores y positivo para bienes normales. Claramente nosotros sabemos que bienes normales están los bienes necesarios y los bienes de lujo. En este caso, como sabemos que la última me dice positivo para bienes inferiores, y yo sé que esa respuesta no es porque es negativo para bienes inferiores, porque es una relación inversa, entonces la respuesta sería positivo para bienes normales, lo cual contrasta con la teoría y contrasta con que sea la única respuesta posible. ¿Ok? Entonces, seguimos. Hasta ahí no hay ninguna duda. No. Bueno, ok, seguimos. La siguiente me dice, la demanda de la mayoría de los productos agrícolas es bastante inelástica. ¿Ok? Por lo tanto, cuando el mal tiempo reduce el tamaño de los cultivos, es decir, la oferta disminuye, ¿qué me trata de dar a conocer esto de aquí? ¿Por qué la respuesta es los ingresos de los agricultores aumentan? Ingreso marginal de vender una unidad más de un producto agrícola es negativo. Mm. La disminución porcentual de las ventas de cultivos excede el aumento porcentual en el precio. Vamos a ver. Con este sí necesito un gráfico. ¿Okay? Tengo la demanda aquí, ¿verdad? Tengo la oferta acá. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué me trata de dar a conocer demanda inelástica? Eso quiere decir que la demanda, ¿verdad? Tiene más una forma más cercana a una curva plana, es decir, una línea recta. Su pendiente casi se aproxima al cero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si la oferta disminuye, ¿verdad? Si la oferta disminuye, obviamente las personas, ¿verdad? Si nosotros recordamos demanda inelástica, ¿qué decía? De que si aumenta el precio, ¿verdad? La cantidad que iba a disminuir de la demanda iba a ser mínima, iba a ser casi invisible, o sea, no se iba a notar para nada. Entonces, ¿por qué ocurre esto de aquí? Porque a lo mejor, ¿verdad? Solo para suponer, dentro del mercado agrícola, dentro de productos de primera necesidad, sin importar cuál sea el precio, las personas sí o sí tienen que comprar el producto, porque es un producto de primera necesidad, es un producto agrícola. Entonces, si el mal tiempo que reduce el tamaño de los cultivos, es decir, la oferta disminuye, ocurre un shock en la demanda, lo que va a ocurrir es que sin importar cuánto sea el precio, la cantidad demandada o la cantidad de Q va a ser reducida en muy poco. ¿Qué, ¿Qué pasa si... Va a ser reducida muy poco. ¿Ok? Entonces, eso va a generar de que eh, la demanda o la cantidad demandada sea muy parecida a la demanda original, ¿verdad? Y que con el nuevo precio, las personas, los agricultores, tengan esa opción de poder vender sus productos a un precio mayor, el cual la gente lo va a comprar. Entonces, de otras palabras, las personas o los agricultores van a percibir mayores ingresos porque son las pocas personas o pocos productores que pueden entregar esos productos agrícolas, ¿eh? Y de alguna u otra manera las personas tendrán que comprarlos porque no queda de otra. Esto de ingreso marginal, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la parte de elasticidad.
Y quiero que se metan esta idea en la cabeza porque va a ser algo tan fundamental en lo que vamos a ver segundo parcial. Ya, desde ya es necesario que tengan esto en la mente. Cuando existe equilibrio dentro de un mercado perfectamente competitivo, ¿verdad? Vamos a suponer que esta raya azul representa, ¿verdad? Justamente esta intersección de aquí representa la... Ok, aquí. Vamos a hacer esto. Ok. Que ese punto negro, ¿verdad? Donde existe el equilibrio original dentro de un mercado perfectamente competitivo, es decir, la demanda sin shock, ni la oferta sin shock. Ese es esa es la igualdad, ese es el equilibrio dentro de un mercado plenamente competitivo. ¿Ok? Entonces, ocurre eso, perfecto. Ese punto de ahí, ¿verdad? Más adelante van a darse cuenta de que la elasticidad de la demanda en ese punto es igual a 1. Entonces, va a ser perfectamente elástico. En ese punto de ahí, donde está la igualdad entre la demanda y la oferta en un mercado plenamente competitivo, ese punto va a reflejar una elasticidad, identidad igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? De aquí, del equilibrio para abajo, para los productores, se va a producir una elasticidad negativa igual a una fracción. Es decir, si aquí es igual a 1, aquí va a ser igual a un quinto, a un medio, a un tercio, pero cualquier elasticidad que se encuentre en esta parte de aquí siempre va a ser menor a 1. Entonces, por otro lado, la elasticidad que vaya desde el punto de equilibrio del mercado hacia acá, ¿verdad? Déjame ponerlo con otro color. Va a ser plenamente mayor a 1. 1.5, 2, 2.5, 3. ¿Por qué digo todo esto? Porque el ingreso marginal de la oferta, el ingreso marginal de los productores, ¿verdad? Va a ser igual a la elasticidad de la demanda. Eso quiere decir de que si la demanda, ok, de que si la oferta se ve desplazada hacia la izquierda, es decir, se reduce la oferta, está entrando en un tramo elástico de la demanda. Por lo tanto, el ingreso marginal de las personas en esta parte de aquí va a ser mayor a 1. Y obviamente va a ser positivo. Por lo tanto, en este caso aquí, el ingreso marginal no puede ser negativo. Inclusive, más adelante nosotros vamos a darnos cuenta de que el ingreso marginal solo va a ser negativo cuando esté en esta parte, cuando la elasticidad sea una fracción, sea menor a 1. ¿Ok? Entonces, en esta parte de acá, solo en ese entonces es que va a haber un ingreso marginal negativo. ¿Ok? Muy bien. La disminución, el tercero me dice, la disminución porcentual en las ventas de cultivos excede el aumento porcentual en el precio. Aquí no me está dando ninguna clase de elasticidad, por lo tanto no puedo asegurar esto de aquí. ¿Okay? Entonces, disminución porcentual en las ventas, obviamente esta disminución no significa excede el aumento porcentual en el precio. Lo que me está diciendo es que la elasticidad, y aquí vuelvo a tocar el mismo tema, la elasticidad dentro del tramo en la cual la oferta se fue reducida, en esta sección de aquí, la, la, la elasticidad en este tramo de aquí es menor a 1. Eso es lo que me está tratando de decir. La disminución porcentual en las ventas, es decir, la disminución porcentual en el ingreso de las ventas de los cultivos excede el aumento porcentual en el precio. ¿Ok? Con esto nosotros podemos decir de que la B, como la B no fue, esta de acá tampoco es. ¿Ok? Y como esta de acá, la B tampoco es, esta tampoco es. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. La siguiente me dice, si la elasticidad precio de la demanda es 1.8, pues, si la elasticidad precio de la demanda es menos 1.8 y el precio cae un 20%,
entonces las ventas aumentan en... Muy bien. ¿Por qué 36%? Recordemos, introducción a la economía. Menos 1.8, la elasticidad que me refería, la variación en la demanda o la variación en la cantidad demandada o la variación en el ingreso o la variación en ciertos aspectos, ¿verdad? Con respecto a la variación en el 1%, ¿verdad? De la cantidad o del precio de ese bien. ¿Ok? Entonces, si ese menos 1.8 es igual al 1% de la variación del precio, si el precio cae un 20%, obviamente va a generar este efecto multiplicativo. Entonces va a ser menos 1.8 por 20%, ¿verdad? O multiplicado por 20, me va a generar esto de aquí de 36%. ¿Ok? Más que todo en esa parte de ahí, si quieren pueden volver a revisar esto de introducción a la economía, para ya poder ir terminando en la parte teórica y poder adentrarnos a la parte práctica, que es la que más me interesa. Si el precio cae a lo largo de un segmento de la demanda que es inelástico, ¿ok? Nosotros vamos a recordar esto de aquí. Si el precio cae a lo largo de un segmento de la demanda que es inelástico, ¿ok? Lo que me están tratando de dar a conocer es que, ¿qué pasa si el precio cae en esta sección de acá? Donde nosotros hemos dicho que la demanda, ¿verdad? Déjenme ponerlo con otro color. De que la demanda es inelástica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Dice, las flechas que representan los efectos de precio y cantidad apuntan hacia abajo. El precio apunta hacia abajo, pero la cantidad se desplaza hacia adelante. Es decir, aumenta. Pasa para acá. Vamos a ver el otro acá. Una flecha que representa el efecto del precio apunta hacia abajo y es más corta que una flecha para el efecto de la cantidad. Eso tendría que ver mucho la parte de que cuál es la elasticidad, pero normalmente en esta clase de casos, normalmente ambos se enfocan en una misma dirección o una misma cantidad. ¿Ok? Entonces, las flechas que representan los efectos de precio y cantidad apuntan hacia arriba. Obviamente no, porque no es una disminución de precios, no es un aumento de precios, disculpen. Las flechas que representan los efectos de precio y cantidad apuntan hacia arriba. Entonces, lo que me está tratando de decir ese literal es que el precio, en esta parte de aquí, sube con respecto a la cantidad, ¿verdad? Y ocurre el caso de que se desplaza para acá. Entonces, eso no es lo que está ocurriendo, por lo tanto, ese tampoco es. ¿Y cuál es el que me queda? Una flecha que representa el efecto del precio apunta hacia abajo, ¿verdad? Y es más larga que una flecha para el efecto de la cantidad. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Baja, pero se desplaza para acá. Y en una menor cantidad. ¿Ok? Hasta ahí no quedó claro. Ok. Bueno, quedan las dos últimas preguntas. La penúltima me dice si el precio aumenta a lo largo de un segmento de la demanda que es elástico, ¿verdad? Aquí estamos hablando de lo contrario. Entonces, la cantidad, ahora, en este caso, el precio apunta hacia arriba, pero ¿qué pasa? Si el precio aumenta, obviamente la cantidad va a disminuir. Entonces, la cantidad apunta hacia abajo, o va a ser menor cantidad. ¿Ok? Entonces, una flecha que representa el efecto de cantidad apunta hacia abajo, disminuye, y es más larga que una flecha para el efecto del precio. El tamaño de que si es más largo o menos largo, depende del rango de elasticidad. ¿Ok? Entonces, si nosotros recordamos un rango elástico, ¿qué me decía? De que si nosotros aumentábamos un poquito la cantidad en el aumento del precio, la cantidad de Q, la cantidad demandada va a ser afectada o va a ser reducida en mayor cantidad que el precio. ¿Ok? Eso es lo que me trata de dar a conocer. Por eso. Y la última pregunta en la parte teórica me dice, ¿cuál de las siguientes no tenderá a hacer que la demanda de un bien X sea más elástica? ¿Ok? Entonces, veamos. El producto de X se mejora para que sea más duradero.
¿ok? No tiene nada que ver. No tiene nada de relevancia ahorita. Ya vamos a ver que más adelante con diferenciación de productos va a tener su relevancia. Pero esto no afecta en la elasticidad o de la demanda. Cuando los ingresos caen, ¿verdad? Lo que aumenta la proporción de los presupuestos de las familias gastados en X no afecta en nada, ¿ok? Estos ingresos, si los ingresos caen, esto va a generar una disminución, va a generar un desplazamiento, ¿verdad? Va a generar un desplazamiento de la curva de la demanda, se va a contraer, ¿verdad? Cuando es ingreso, este shock produce una contracción en la demanda, ¿ok? Cuando ocurre un cambio en la elasticidad o un cambio en la pendiente, sencillamente cuando cambia el precio de ese bien, ¿verdad? Cuando un competidor importante del bien X cierra, ¿ok? ¿Por qué esta no puede ser un caso del bien X cuando cierra? Porque esto afecta plenamente la oferta. Obviamente no va a generar una afectación en la demanda elástica, ¿ok? No va a tener ningún efecto en la elasticidad de la demanda. Hasta ahí no hay ninguna duda. No, muy bien. Ahora sí, en el meollo del asunto, en donde realmente me quiero enfocar y quiero tomarme un poco de tiempo y quiero que ustedes revisen, ¿verdad? Es en la parte de la teoría, no de la práctica, porque fue un ejercicio que necesitaron muy buen análisis, sinceramente. Entonces, déjenme compartir. Ok, aquí tenemos. El primer ejercicio, el primero de los dos me dice, vamos a tratar de aumentar la... Ahí, ok, aquí tengo las respuestas. Me dice, cuando el precio del bien X es de $75, es decir, consideremos que el precio de X es constante, calcule las siguientes elasticidades. ¿Okay? ¿Cómo calculo elasticidades aquí? Y para eso me voy a ir a la parte de acá. No sé ustedes, pero en mi caso, en Introducción a la Economía, me enseñaron de esta manera poder calcular elasticidades. Si quiero calcular la elasticidad ingreso, ¿verdad? Va a ser la cantidad de Q sub 1, la cantidad inicial menos la cantidad final, dividido para la cantidad inicial, porque esto es una variación porcentual. Necesito una variación porcentual, ¿verdad? Dividido para el ingreso 1 menos el ingreso 2 dividido para el ingreso 1. ¿Ok? En esto de aquí, ¿verdad? Ustedes pueden estar obteniendo esta clase de respuesta. Entonces, voy a tener la variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del ingreso, cuando yo quiera calcular la elasticidad de ingreso. Si quiero calcular la elasticidad precio cruzada, sencillamente hago exactamente el mismo proceso, pero tomando en consideración en el denominador como el precio del otro bien. ¿Okay? Entonces va a ser, en el literal A me dice, en el panel A muestra cómo cambia la demanda de X cuando el ingreso aumenta de 33.000 a 35.000. La elasticidad de ingreso en la demanda de X es igual a menos 1.48. ¿Ok? Y el bien X es un bien, ¿verdad? En este caso me dice que es un bien inferior. Para poder llegar a este resultado, ¿verdad? Puedo hallarlo de dos formas. Uno, que es de la forma intuitiva, y otro es a través del uso de la elasticidad. ¿Cómo puedo decir que es a través de la forma intuitiva? Pues reviso la relación que existe, el precio de X y la cantidad de X. Aquí yo tengo los ingresos. Cuando era 33.000, ¿verdad? Yo consumía 4.800 y cuando tenía 35.000 disminuía a 4.400. Entonces, ¿cuál bien dentro de su concepto, dentro de su teoría me dice de que cuando aumenta mi ingreso disminuye mi cantidad consumida? Sencillamente es un bien inferior. ¿Okay? Si hubiera sido un bien necesario, si hubiera aumentado el ingreso, hubiera pasado de 4.800 a, qué sé yo, 5.000, 5.200. Pero ¿qué me está tratando de dar a conocer? De que mientras más dinero yo tenga, menor va a ser la importancia y menor va a ser la cantidad que yo voy a consumir de este bien. Por lo tanto, es un bien inferior.
Pero ¿qué pasa con el caso de las elasticidades? Obviamente aquí yo tuve que considerar el negativo, ¿verdad? Porque en este caso de aquí, yo necesitaba establecer de que era 4.800 menos 4.400 dividido para 4.800 dividido para 33.000 menos 35.000, que aquí sale menos 2.000, dividido para 33.000. Ese signo negativo es el que me refleja el valor negativo acá. ¿Ok? Entonces, si nosotros recordamos la teoría, el punto de referencia es el 0. Del 0 para todos los números negativos son bienes... no, ese es precio cruzado. Sorry, le pido mil disculpas. Cuando es elasticidad, eh, cuando es elasticidad de ingreso, ¿verdad? El punto de referencia también es el 0. De 0 a 1 estamos refiriendo a bienes necesarios, ¿verdad? De 1 en adelante son bienes de lujo y menores a 0 significa bienes inferiores. Si yo tengo menos 1.48, como es menor a 0, bien inferior, ¿ok? Entonces, para ese lado, tengo las dos respuestas contenidas. Mil disculpas. ¿Ok? Seguimos. El literal B me dice, el panel B muestra cómo cambia la demanda de X cuando el precio del bien relacionado Y disminuye de 80 a 60. La elasticidad del precio cruzado es igual a, entonces hacemos el mismo proceso. Va a ser, si el precio de Y es igual a 60 y cuando el precio de Y es 80 disminuye a 4.500, va a ser 4.900 menos 4.500 dividido para 4.900, ¿verdad? Y todo ese resultado dividido para 60 menos 80 sobre 60. El resultado también tendría que salir negativo. Ese resultado negativo, ¿verdad? Me refleja de que son bienes complementarios. Como les estaba diciendo antes, cuando tomamos en referencia la elasticidad precio cruzada, del 0 para los negativos son bienes complementarios, o existe una relación negativa, y para el 0 para los positivos son bienes sustitutos. ¿Ok? Si nosotros también analizamos en parte intuitiva, nosotros podemos decir, mientras más aumenta el precio de Y del otro producto, la cantidad de X va a disminuir. ¿Okay? Entonces tienen una relación positiva ambos, generando una disminución en la cantidad de X. ¿Okay? El último ejercicio en la parte teórica plenamente estaba enfocado a este mismo ejercicio de aquí, ¿verdad? Pero me dice, la siguiente figura muestra una parte del mapa de indiferencia de un consumidor. El consumidor se enfrenta a la línea presupuestaria ZDL, ¿ok? Y el precio de Y es de $20. Interesante. Ok. Dice, el ingreso del consumidor es igual a... Y aquí quisiera tomar a consideración un ratito. Ok. Aquí, ¿cómo hallo el ingreso del consumidor? A lo mejor se han de estar preguntando. Muy bien. Ok. Lo pueden hacer en sus cuadernos o en donde estén anotando, pero lo que va a ocurrir es lo siguiente. Para poder establecer una línea, la línea presupuestaria, ¿verdad? En este caso de aquí, necesito analizar esta parte de acá, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Primero necesito saber esto de aquí. Este es un ejercicio claro. Eso quiere decir de que si disminuye, ¿verdad? En 0.3% o en 30% la cantidad demandada de X, eso quiere decir que hubo un aumento del 0.3% en la cantidad de Y. No, en el precio de Y. Eso quiere decir que por cada unidad, déjame verlo, ok, por cada dólar que aumente o disminuya, ¿verdad? Este precio de X, no, este precio de Y, ¿verdad?
eso va a generar un resultado de 0.3 unidades. No, sería al revés. Les pido disculpas. ¿Ok? Entonces, por cada unidad que disminuya o aumente de X, ¿verdad? Eso va a reflejar una variación en el precio de 30 centavos. Sí queda así, claro. Eso quiere decir, si yo bajo el precio de 60 dólares a 59 dólares con, qué sé yo, 59 dólares con 70 centavos, solo ocurrió una variación de 30 centavos en el precio. ¿Ok? Entonces, eso va a generar un aumento de una unidad en X. Eso quiere decir que va a pasar de 4.901, de 4.900 a 4.901, por esa reducción en el precio de Y en 30 centavos. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Para el caso del precio de Y, ¿verdad? Hubo una reducción de 40 dólares. ¿Ok? Porque me está diciendo que el precio de Y es de 20 dólares. Es decir, pasó del el precio de Y original, que era 60 dólares, vamos a tomar este de aquí como original, que es 4.900 la cantidad de Q de X, va a ser 4.900. Igual, más tarde les voy a enviar la resolución de este ejercicio de aquí, para no confundirlos tanto con tanta explicación. Entonces, si disminuye en 40 dólares, ¿verdad? El precio, nosotros dividimos esos 40 dólares de variación dividido para la elasticidad, que es 0.30. Obviamente aquí no le ponemos el negativo porque comprendemos de que es un bien complementario, por lo tanto la variación siempre va a ser negativa. ¿Okay? Entonces en este caso va a ser 40 dividido para 0.30 y da igual a un resultado de 133.33 en X. ¿Ok? Eso quiere decir de que una disminución de 40 dólares, es decir, una disminución de 40 dólares en el precio, va a generar un aumento en la cantidad de X de 133.33 dólares. No, de 133.33 unidades en X. ¿Ok? Entonces, con el precio de 20 dólares, ¿ok? Va a generar un aumento de... Espérense. Ok. Va a generar un aumento en la cantidad consumida de 5.033.33. ¿Okay? Solo va a ser 4.900 más la cantidad que se consume o la cantidad adicional. ¿Ok? Entonces, el ingreso del consumidor, ¿cuál va a ser? Porque yo necesitaba eso de ahí. Dado un precio original, ¿verdad? Es decir, nosotros sabemos que para hallar el ingreso va a ser el precio de X por X más el precio de Y por Y igual a ese ingreso, ¿verdad? Entonces va a ser los 75 dólares del precio de X multiplicado por esta cantidad de aquí, 4.800. Podemos poner cualquier cantidad, cualquiera de las dos, en realidad. No, que no. No, vamos a considerar la original. Sí. Entonces va a ser 4.800 más el precio de Y, que es 20 dólares, multiplicado por, en este caso, la cantidad que nosotros encontramos, que va a ser 5.033. Y eso me va a dar resultado del ingreso. ¿Ok? Entonces, ¿ah? ¿Por qué 600? Ya me quedó la duda. Ni modo, tengo que resolver ese ejercicio ahí. A lo mejor se equivocaron. Ok, así que ese ejercicio me lo quedo debiendo a ustedes, sinceramente. Nuevamente le pido disculpas. Entonces, ese sería el último ejercicio. Mm, Es necesario plantearlo bien, ¿ok? Entonces, a diferencia o a final del último ejercicio, ¿alguna pregunta?
¿Alguna duda? Mm, ok. Entonces, por el día de hoy eso sería todo, sinceramente. Para los que son del paralelo 2, ahí está la resolución. Sinceramente les quedo debiendo el último ejercicio. Ya voy a ver si lo resuelvo ahorita y se los envío por el grupo de WhatsApp para poder responderles la duda si es que llegasen a tener alguna. ¿Alguna pregunta? Samuel, ¿me escuchas? Sí, Yo soy del paralelo 2 y justamente a mí me tocó ese ejercicio ayer en el control de lectura y la verdad es que no tenía ni idea de cómo resolverlo. ya. Y por lo que veo también tengo dudas, no sé si ahora podrías hablar con el profesor Milton para ver si él nos ayuda a ver mismo cómo haces el ejercicio, porque no, yo no lo entendí, no lo resolví, dejé eso en blanco y Imagino. me fue mal. Ok, porque Entonces, a primer... porque sí, es que en las otras opciones que también pide, dice de hallar ZL, ZX y no sé bien qué mismo usar. ok. En el primero me dice hallar el ingreso del consumidor. ¿Ok? En ese precio del Ya, consumidor, sinceramente me sorprende porque es una variación tan rara. Porque tanto los resultados, las respuestas no tienen coherencia con lo que son en los gráficos. Sí, Por justo eso, ahorita estaba tratando de resolver y no me sale eso. entonces, déjeme ver, voy a resolverlo a mi modo, ¿verdad? Para poder hallar la respuesta. Y ya voy a hablar con el profesor Milton para ver qué es lo que realmente pasó, si es que esa es la respuesta, si él tiene otra cosa que hay que tomar a consideración, o si en realidad las respuestas están mal, porque sinceramente me sorprende. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es, ya, Samuel. listo. Igual voy a tratar de resolverlo, ¿verdad? Les voy a enviar la resolución del ejercicio a mi modo. Ojo, no es a lo mejor no va a ser la respuesta de la que están aquí dentro del ejercicio, pero voy a buscar la forma posible como para poder darle un poco de sentido, ¿ok? De todas maneras, igual voy a hablar con el profesor para ver en realidad qué pasó con este último ejercicio de aquí, porque sinceramente me sorprende. ¿Ok? Ok, Samuel, gracias. Ok, entonces no les quito más su tiempo. Sinceramente les agradezco por haber estado aquí. Espérense un ratito. Ya, estaba tomando la captura sobre la asistencia, así que ya está. Les agradezco por haber estado aquí. Espero que ya puedan ir a sus clases. Y ya mismo he de enviarles a ustedes el resultado. ¿Ok? Tengan un buen día.